Cuando los indicadores de tu coche señalan que algo está fallando, da igual que te desesperes o que ignores las advertencias. El vehículo terminará por dejar de funcionar. La única solución pasa por darle un buen mantenimiento para no verte en esa tesitura. Pues lo mismo sucede con el planeta Tierra. Estamos en una situación crítica. No se trata de gritar a los cuatro vientos que el mundo se acaba, ni de tildar de exagerados a quienes lo hacen. Lo que hay que hacer es buscar soluciones para un problema global que nos afecta especialmente a los canarios, ya que nuestra situación geográfica y condición isleña nos hace especialmente vulnerables. ¿Cómo y hasta qué punto nos va a afectar la emergencia climática? ¿Qué medidas hemos de tomar para mitigar los daños que podamos sufrir? ¿Estamos aún a tiempo de salvar el planeta? Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Hemos pasado de hablar de cambio climático a usar el término emergencia climática. Y no es para menos. Ahí van algunos datos. El 30% de la población mundial está expuesta a olas de calor mortales más de 20 días al año. Las temperaturas medias de la última década son las más altas jamás registradas. La Tierra no deja de calentarse y cada vez serán más frecuentes los eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, huracanes o incendios forestales. Abel, ¿tendríamos que estar asustados? Deberíamos estar asustados, preocupados, pero también hay que decir que deberíamos estar esperanzados. Aún queda una pequeña posibilidad de intentar limitar o reducir los impactos del cambio climático. Fundamentalmente estos impactos están ligados a un valor, a una cifra muy importante que es ese 1,5 grados centígrados. Si nosotros como sociedad global implementamos una serie de estrategias para reducir fundamentalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la principal causa responsable de este calentamiento global, si nosotros logramos como sociedad reducir de una forma drástica estas emisiones, podremos, atisbar a finales fundamentalmente en 2030 un escenario, que nos permita limitar la temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados. Es cierto que hay que hacer un sobreesfuerzo a nivel global muy importante y que las soluciones no pasan únicamente por las actuaciones que puedan desarrollarse en un archipiélago como las Islas Canarias, sino que estas actuaciones parten de un consenso internacional muy difícil de lograr y de poner de acuerdo a más de 190 países para, limitar en la medida de lo posible las emisiones de gases de efecto invernadero. La cosa es que te preguntaba por el factor miedo sin querer alarmar a nadie, pero es verdad que es de las pocas cosas a las que ya nos podemos agarrar. De hecho, a veces parece que si no nos ponemos de verdad todo lo crudo que se puede, la gente no espabila, porque ¿cuánto tiempo llevamos escuchando este mensaje? Y es solo ahora cuando de verdad entra el factor miedo, o porque estamos viendo ya las primeras consecuencias, cuando a lo mejor nos ponemos y ni siquiera ese ritmo que estamos adaptando podría ser el suficiente, ¿no? Correcto, llevamos hablando fundamentalmente del cambio climático fundamentalmente desde la década de los 70. Ya sabemos que hay una serie de gases, que era fundamentalmente el CO2, que estaba cambiando el comportamiento natural de la atmósfera. Y a partir fundamentalmente de 1990, con el primer informe del Panel Intergubernamental para el Estudio del Cambio Climático, el IPCC, ya empezamos a relacionar actividad antrópica con incremento térmico. Y con el paso de cada informe del IPCC, que va saliendo cada 6, cada 7 años, vemos como ya no hay ninguna duda de que el ser humano está detrás del cambio climático. Y cada vez también los informes del IPCC, y fundamentalmente este último, el 6º informe que ha salido a la luz hace apenas unas semanas, nos viene a reafirmar cómo, cada vez las consecuencias del cambio climático van a ser muchísimo mayores. Te pongo un ejemplo para que me puedas entender. Actualmente, con un incremento térmico a nivel planetario de 1,1 grados centígrados, que es lo que ha aumentado la temperatura respecto a ese intervalo de referencia, que es fundamentalmente el periodo preindustrial, el número de frecuencias de olas de calor a nivel global se ha multiplicado por 5, con 1,1 grados centígrados.
Si nos vamos a los peores escenarios de fundamentalmente finales de siglo, por el 2100, siguiendo las mismas sendas de emisiones de gases de efecto invernadero que estamos siguiendo actualmente, que nos llevan hacia unos escenarios en torno a 3-4 grados de incremento térmico a nivel planetario, es decir, muchísimo incremento térmico, la frecuencia de que nosotros podamos experimentar o vivir una ola de calor a nivel global se multiplica prácticamente por 45 veces. Y vamos realmente abocados a esos escenarios bastante drásticos en el futuro, que seguramente muchos de nosotros no experimentemos, pero que las sociedades que van a venir fundamentalmente detrás de nosotros, las futuras generaciones van a experimentar escenarios climáticos muy problemáticos y fundamentalmente asociados a los fenómenos meteorológicos extremos. Pero el propio panel intergubernamental del cambio climático hace referencias específicas a las islas, o sea, se ocupa de que pues, no solo nosotros, sino todo tipo de islas van a estar especialmente expuestas o ya lo están a lo que está pasando, ¿no? Correcta. Y me gusta que me hagas esa pregunta porque el quinto y el sexto informe del IPCC ahonda y pone, digamos, el énfasis en las pequeñas regiones insulares. Las regiones insulares, como son las Islas Canarias, los pequeños espacios insulares, son las regiones más vulnerables frente al cambio climático, partiendo fundamentalmente de esa alta dependencia del exterior y también porque tenemos una alta biodiversidad y esto también nos hace vulnerables a esos cambios que puede introducir la variabilidad climática en nuestros entornos naturales. Y a la vez también nos hace vulnerables al impacto de una de las consecuencias a nivel planetario más importantes, que es el incremento del nivel del mar. En las Islas Canarias el incremento del nivel del mar ya se está produciendo, muchísimo más acusado en las islas occidentales que en las orientales, pero ya estamos viendo cómo se está incrementando fundamentalmente este nivel del mar. Este incremento del nivel del mar, gran parte de este incremento que estamos experimentando en las islas está asociado fundamentalmente a que nuestras aguas cada vez son más cálidas. Entonces, por ese incremento en la temperatura hay un proceso que se llama expansión térmica que está dando lugar a que las aguas en nuestro archipiélago se estén incrementando. Por tanto, si tenemos un nivel marino mucho más alto, van a verse afectadas nuestras costas, van a verse afectadas en la forma que podemos perder superficie útil de nuestros sectores litorales, pero también en una cuestión muy interesante que son los impactos de los temporales marinos. Si tenemos un nivel de marino más alto, el impacto de un posible temporal marino va a ser también mucho más violento en nuestros sistemas territoriales, es decir, fundamentalmente en nuestros entornos urbanos. Por tanto, como sociedad y como archipiélago necesitamos establecer estrategias que nos permitan reducir y limitar en la medida de lo posible los impactos del cambio climático sobre nuestro territorio. Y eso pasa por un concepto clave cuando hablamos de cambio climático, que es adaptación. Dicho de otro modo, si el planeta ya de por sí está en una situación crítica, nosotros, como archipiélago, estamos en primera línea de fuego de todas esas posibles catástrofes que están por venir, algo de lo que es muy consciente la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que lleva años estudiando todos los cambios que está sufriendo el territorio español por culpa del cambio climático. ¿De qué manera nos está cambiando en Canarias? ¿Qué estamos notando? ¿Qué nos está pasando en los últimos años? Pues en los últimos años hemos visto como la temperatura de la atmósfera ha aumentado, la temperatura del aire ha aumentado. Tenemos datos de los últimos 100 años y hemos visto como en estos 100 años la temperatura ha superado ese grado centígrado en promedio, ¿no? Hemos visto otros datos como puede ser la duración de las olas de calor, ha aumentado el tiempo en el cual las olas de calor se producen, han aumentado las noches tropicales, es decir, aquellas noches en las cuales la temperatura mínima es superior a los 20 grados. Ese umbral de los 20 grados juega un papel fundamental para el descanso de las personas, ¿no? Y hemos visto como en los últimos 30, 40 años el número de noches tropicales en Canarias prácticamente se ha duplicado, ¿no? Y son algunos de los indicadores. Después hay otros como puede ser el aumento del nivel del mar, que los mareógrafos que tenemos situados en puertos de Canarias hemos visto como en los últimos 15 años ha aumentado por encima del promedio a nivel mundial y por lo tanto, bueno, quizás lo más llamativo en cuanto a climatología desde el punto de vista atmosférico pues puede ser lo que es el aumento de temperaturas y el descenso de precipitaciones. Lo importante es salvar el planeta, de eso que no quede duda, pero luego, bueno, mirando hacia nuestro pequeño mercado, también sabemos que en Canarias llevamos vendiendo clima muchísimo tiempo, vivimos del clima. Nos preocupa eso de que dejemos atrás lo de la eterna primavera. ¿Va a ser así? ¿Se acabó la eterna primavera?
Bueno, evidentemente los territorios insulares son los más afectados por el cambio climático, ¿no? Tenemos un pilar de la economía canaria que es el turismo, y tenemos un turismo que está prácticamente basado en el sol y playa, ¿no? Por lo tanto, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo en Canarias para proteger y para adaptarnos y para mitigar ese cambio climático, ¿no? Está claro que es un problema que es a nivel mundial y a nivel global. Por lo tanto, necesitamos un esfuerzo todos, ¿no? No solo Canarias, sino también España y todo lo que es toda la población mundial, ¿no? Pero evidentemente tenemos que proteger a lo que es la economía canaria. Por lo tanto, la eterna primavera, evidentemente vemos como con el paso de los años las temperaturas son más elevadas, ¿no? Como las olas de calor, pues mirando las proyecciones a futuro, ¿no? Teniendo en cuenta los escenarios que tenemos ahora mismo de emisiones, vemos como de aquí a 2050 se prevé que las olas de calor tengan una duración superior, en promedio, de 16 a 20 días superior a lo que tenemos ahora, ¿no? En promedio. Vemos como las temperaturas en 2050 estarán 1,5 o 2 grados por encima del valor promedio. Por lo tanto, evidentemente vamos hacia un clima más cálido, más seco y más desértico, ¿no? Hay una cuestión clave asociada al turismo que es el confort climático. Todos los escenarios futuros, cuando analizamos cómo va a variar o cómo va a ser el clima desde el punto de vista de ese atractivo turístico para los visitantes que nos vienen a las Islas Canarias, nos están indicando que va a ser muchísimo peor a lo que tenemos en la actualidad y va a ser fundamentalmente mucho más problemático en los meses de verano que en los meses invernales. El verano, digamos, vamos a perder calidad climática en nuestras Islas Canarias y fundamentalmente en los peores escenarios. Si seguimos en la misma senda de emisiones de CO2, digamos, el turismo es una actividad que se regula sola y si las Islas Canarias dejan de ser atractivas desde el punto de vista del confort climático, aparecerán otros nuevos destinos que sean climáticamente mucho más afables a lo que vienen buscando fundamentalmente los turistas de países escandinavos, de Reino Unido, Alemania, Francia, etc. Tenemos que mirar por el planeta, pero también por nuestro futuro particular. De ahí que se hayan creado las Oficinas Verdes Canarias. Las Oficinas Verdes de Canarias son una red de oficinas que están en todas las islas y cuya misión es atender, informar, difundir información, apoyar a todo aquel que quiera luchar por el medio ambiente, en esa lucha contra el cambio climático y por la transición ecológica en cualquier ámbito dentro de lo que es el medio ambiente, que puede ser biodiversidad, economía circular, energía, etcétera. En cualquier ámbito y dentro de las políticas de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, nosotros ayudamos dando información de todo tipo, como pueden ser de ayudas y subvenciones que hayan en el momento que nos pregunten y que puedan ser de uso para aquellos proyectos que tengan entre manos o que quieran realizar. En cualquier caso, estamos ante una situación crítica que, siendo sinceros, no tiene pinta de mejorar en un futuro cercano. Y si eso nos preocupa a todos, más aún si cabe a los jóvenes, que tienen, o deberían tener, un largo futuro por delante. Es lo que explica la aparición de movimientos juveniles que luchan contra el cambio climático, como el Fridays for Future, con Greta Thunberg ejerciendo de símbolo. En Canarias también existen organizaciones de este tipo, incluso directamente derivadas de la de Greta, como Juventud por el Clima Tenerife. ¿Cómo definirían lo que hacen en Juventud por el Clima Tenerife? Pues básicamente es generar conciencia, es mover a la gente, es intentar no solamente educar, sino de genuinamente internalizar determinadas actitudes o conocimientos y también, por otro lado, asegurarnos de que los compromisos que supuestamente se han hecho desde las instituciones lleguen a buen puerto y se hagan. ¿Son ustedes jóvenes cabreados? También somos jóvenes cabreados. Muchísimo. Habrá sí, algo que es sí. extremadamente importante, ¿no? Es el tema de cómo controlamos las emociones, ¿no? Porque al final, en última instancia, siempre vamos a reaccionar con emoción a una determinada cuestión y definitivamente, para mí la ira ha sido el sentimiento motivador de todo esto. Yo no lo dejaría ahí de todas formas. Diría que somos jóvenes cabreados, somos jóvenes con ecoansiedad, es decir, con un miedo muy grande al futuro por las consecuencias que van a tener los impactos de la emergencia climática, y también somos jóvenes frustrados porque vemos que
todo lo que podríamos hacer en un futuro no se va a poder cumplir, y además no se está haciendo nada por revertir esa situación. O sea, más que no se está haciendo nada, lo que se está haciendo es claramente insuficiente. Lo importante del movimiento, más allá de enfrentar generaciones, es que es cierto que si las generaciones anteriores iban demasiado lentas, pues que al final sean los jóvenes los que digan, oye, nos están dejando este mundo, nos va a tocar a nosotros y basta ya. No podemos esperar a crecer y ser los que toman las decisiones, las queremos tomar ya y queremos que ustedes las tomen ya, ¿no? Sí, sí, de hecho me parece que ese es el punto, ¿no? Que escuchamos con demasiada frecuencia esa persona, ¿no? Que desde la institución o desde una situación donde tiene genuino poder dice, no, no, yo ya no puedo hacer nada, que ustedes son las nuevas generaciones las que van a venir a cambiarlo. Cosa que a los que nos parece, a mí me genera una ira increíble, porque eres tú, persona que está en una posición en la que puede hacer esos cambios, la que nos está diciendo que somos nosotros los que lo vamos a hacer. Y, o sea, nos negamos completamente ante ese enfoque. ¿Se están consiguiendo cosas importantes e interesantes? Por consecuencia directa del movimiento no me atrevería a afirmarlo, pero sí que al menos vemos que hay una respuesta. Y eso, a ver, la verdad es que es muy bienvenida, porque es que no han pasado ni 3, 4 años, desde que la planificación que había era prácticamente nula, ahora que Canarias está planeando y se está organizando para conseguir la neutralidad climática en 2040. Es que estamos hablando de que no solamente vamos a cumplir con las recomendaciones del IPCC, sino que lo vamos a hacer muy rápido. En caso de que lo hagamos. En caso de que lo hagamos, evidentemente. O sea, yo aquí diferenciaría entre querer y poder. Hay una voluntad clara de los organismos públicos y en Canarias es bastante mayor que en otras comunidades autónomas dentro de España y desde luego mucho mayor que la de otros gobiernos y tal. Poder, eso es otra cosa. O sea, la ley de cambio climático y transición ecológica que se está redactando en Canarias es súper ambiciosa, eso nos alegra un montón, es celebrable tremendamente. Y, sin embargo, genera también dudas acerca de su de su aplicabilidad. Las cosas que son sancionables podrán realmente ser sancionables. Las cosas que se espera que se implementen se implementarán realmente. Vendrá un gobierno de otro color dentro de un par de años y mandará esta ley a el lugar de los olvidados. No lo sabemos. Lo malo es que no solo hay que convencer al gobierno de que tome cartas en el asunto, sino que es necesario poner de acuerdo a los gobiernos de todos los países del mundo. Y eso, no nos engañemos, es tarea casi imposible. Ahí tenemos los casos de Arabia Saudí o Turquía, que directamente rechazan la responsabilidad asociada a los objetivos climáticos. Yo estoy bastante pesimista en esto, ¿no? O sea, ahí hay un tema de, digamos, de necesidad de compensación entre generaciones, que es el que tú apuntas, que tenemos un planeta prestado por nuestros hijos y nuestros nietos y hay que devolvérselo en buen estado, pero también en este momento dentro del planeta. O sea, es muy fácil decir, mira, los brasileños que están talando los árboles. Vale, si tú quieres conservar las selvas amazónicas, los países ricos vamos a tener que darles dinero a ellos para que digamos, porque están generando un bien público que es el pulmón del planeta. Entonces, lo que no puede ser es decir, bueno, pues ellos que mantengan y costeen el mantenimiento de ese gran pulmón del planeta, ¿no? Entonces, hay dos desequilibrios, uno en este momento entre países ricos y pobres y otro entre generaciones. Cuando hay que sustituir una energía o una actividad por otra, hay que pagar. ¿Y hay que pagarlo con qué? Recursos públicos. Los recursos públicos significa que hay que pagar más impuestos. Y a partir de ahí ya viene el conflicto de cada país y dice, de aquí no me bajo. Y no cumplen. Y luego, por supuesto y por desgracia, no podemos olvidarnos de quienes directamente niegan el cambio climático, como algunas fuerzas políticas o figuras tan influyentes como el que fuera presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Había una máxima negacionista cuando se hablaba del cambio climático que decía, bueno, lo que pasa es que la gente no tiene memoria y al final, pues, el clima, no nos estamos acordando que hace 20 años a lo mejor tuvimos un invierno igual de duro que este o un verano igual de caluroso que este.
todo esto que me comentas, estos datos contrastados que al final abarcan ese periodo de 30 años, acabarían con cualquier tentación de apelar a nuestra mala memoria o nuestra mala memoria sensorial también, ¿no? Claro, y además normalmente los negacionistas juegan con el papel fundamental que tiene saber diferenciar lo que es el tiempo y del clima, ¿no? Y es muy importante esa diferencia, ¿no? Evidentemente un fenómeno meteorológico del estado del tiempo en un momento concreto no puede ser comparado con el clima, ¿no? Lo que se hace para estudiar el clima y cómo está cambiando ese clima es analizar promedios y a largo plazo, ¿no? Entonces, si analizamos promedios a largo plazo, vemos como las temperaturas, por ejemplo, en Canarias han aumentado por encima de ese grado centígrado o 1,10 que ha aumentado en el planeta. Entonces, normalmente los negacionistas salen con ese tipo de juegos, por decirlo de alguna manera, de afirmar que ese invierno está siendo más frío que otros. Es un poco complicado y tener que salir siempre al paso de todo este tipo de afirmaciones que hacen los negacionistas, y normalmente en gran parte caen en desconocer o intentar promover el desconocimiento entre la diferencia de tiempo y clima. The United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country. Yo creo que negar el cambio climático es un signo de ignorancia actualmente. No se puede hacer, creo yo, política con el cambio climático. El cambio climático deberíamos entenderlo como el principal problema que tenemos como sociedad y por lo tanto debemos intentar llegar a un consenso político para buscar soluciones. Apenas tenemos tiempo para responder al cambio climático y yo creo que hacer de esto un arma política es muy, muy peligroso, fundamentalmente para las futuras generaciones. Yo creo que el cambio climático debe ser la bandera actualmente y el principal problema que deben de articular los partidos políticos que estén fundamentalmente en el gobierno. A mí no me gustan esas fuerzas nuevas que intentan hablar de cambio climático como una forma que no existe prácticamente, te están negando, porque es darle más importancia a estas fuerzas políticas que niegan el problema, y yo creo que el 99,9% de la comunidad científica constata el cambio climático. Ahí están los datos, es simplemente irse al informe del IPCC, irse a los artículos, leerlos y vas a ver que los datos no mienten y los datos están ahí sobre la mesa. Ahora, como quieras tú interpretarlos o asimilarlos, es problema tuyo, pero la ciencia afortunadamente suele ser apolítica y únicamente contamos lo que nos dicen los datos. Los efectos no tienen por qué ser desastrosos. De hecho, serán efectos mixtos, algunos positivos, algunos negativos. Por ejemplo, según la revista The Lancet, hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Luego, que se caliente un poquito el planeta, para empezar a reducir las muertes por frío. Sabemos que existe, porque nos han hablado de ella y la estamos viendo, pero que somos conscientes. Si me preguntas si somos conscientes, no, hay más plástico que nunca, hay islas de plástico, hay basura por todos lados, no se cuida, cada vez consumimos más. Todo eso interfiere en el cuidado del medio ambiente y por un lado nos estamos quejando de las olas de calima que vienen cuando no toca, que cada vez vienen con más potencia o con más virulencia. Pero por otro lado, en el día a día, no, yo creo que no estamos trabajando. Reciclamos poco, pero no lo suficiente. El cambio climático nos está ganando terreno, sin duda. Yo creo que se sabe y que hay gente a la que no le interesa probablemente que se sepa. Y entonces estamos aquí en una lucha de antagonistas. Gente que vive el día a día y que no le importa lo que le vaya a dejar a las generaciones futuras, y de otra gente que sí lo tiene muy presente. El negacionismo está prácticamente muerto, por lo menos en España. En Canarias yo no creo que tenga gran protagonismo ni una gran fuerza. Yo me refiero más a la implementabilidad a nivel técnico. O sea, ¿cómo vas a hacer cumplir a todas esas empresas lo que pretendes hacerles cumplir según la ley, lo que está redactado en la ley? ¿Cómo vas a sancionar todo lo sancionable según la ley? ¿Tienes esa capacidad? ¿O esto es más bien un brindis al sol? Conociendo todo lo que conoces, ¿te frustra especialmente mirar a tu alrededor y ver que las reacciones están siendo tan lentas? Me frustra más el cortoplacismo, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático tenemos que entender que las medidas tienen que ir a largo plazo, ¿no? Y eso quizás
es complicado si tenemos en cuenta a lo mejor el mundo político, ¿no? Porque normalmente los equipos políticos están 4 años y demás y son medidas muy a cortoplacistas, ¿no? Por lo tanto, me frustra más eso, ¿no? El cortoplacismo. Hay que pensar que aunque cesemos las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero hoy, fuésemos capaces de cesarlas, la tendencia climática, porque el sistema climático es complejo, la tendencia va a ser que sigan aumentando el dióxido de carbono, que sigan aumentando los gases de efecto invernadero. Tenemos un ejemplo reciente, en 2020, cuando la actividad debido a la pandemia se paralizó y las emisiones descendieron un 7%. Sin embargo, el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero continuaron al alza, ¿no? Y eso es porque la vida útil de estos gases de efecto invernadero es larga, ¿no? Por lo tanto, no es sencillo. Por lo tanto, estoy más preocupado, me preocupa más que se tenga en cuenta como esas medidas a corto plazo. Tenemos que mirar, y por eso cuando se hacen los escenarios de cambio climático, las proyecciones de cambio climático, se fijan horizontes como 2050, 2100. He aquí una de las claves del asunto. Esta partida de ajedrez va a dilatarse mucho en el tiempo. Del mismo modo que la temperatura de la Tierra fue aumentando durante siglos, aunque no nos diéramos cuenta, el problema también persistirá a lo largo de varias generaciones, por mucho que hagamos ahora. Tenemos que pensar en futuro, no en presente, conscientes además de que la solución ya llega tarde, por lo que se trata de luchar para que no llegue demasiado tarde. Se habla mucho por parte de los que van estudiando esto de cuándo se llega al punto de no retorno. A mí siempre me tranquiliza saber aunque lo cuenten de la manera quizás más ya extrema posible, dicen, estamos muy cerca de ese límite. Siempre me alegra saber que todavía no lo hemos sobrepasado, pero ya lo tenemos en el cogote de verdad, ¿no? Está ya, digamos, a las puertas. Es más, una cuestión muy interesante a analizar es que si nosotros tuviésemos un interruptor para poder poner a cero las emisiones a nivel global mañana mismo, la temperatura térmica a nivel global seguiría incrementándose en las próximas 10 años, 20 años, 30 años prácticamente. Digamos que la dinámica atmosférica es una dinámica muy lenta y digamos que para absorber gran parte del CO2 que nosotros hemos emitido en el pasado se tardan décadas fundamentalmente en absorber gases como el CO2 o el metano. Por tanto, aunque nosotros obtuviésemos unas emisiones cero mañana, algo que es una utopía y es prácticamente irrealizable, la temperatura va a seguir incrementando y los efectos del cambio climático van a estar ahí. Por tanto, ese punto de no retorno, que es muy importante que la gente conozca, digamos que hay una pequeña posibilidad de no alcanzarlo, pero es prácticamente muy, muy pequeñita actualmente. Tener éxito no es revertir el curso de las cosas, eso ya es imposible. Lo que viene, vendrá. Tener éxito quiere decir implementar estrategias de mitigación, o sea, de intentar consumir menos, emitir menos, básicamente, ya sea consumiendo menos, moviéndonos menos, lo que sea, eso por una parte, y luego por la otra, adaptarnos a lo que con total seguridad va a venir. En Canarias ya lo estamos haciendo, por ejemplo, hay en Tenerife un proyecto que es claramente para adaptar a Garachico en concreto, que es un municipio costero de Tenerife, a las inundaciones cuya frecuencia se va a incrementar debido a la emergencia climática o debido a los impactos de la emergencia climática. Garachico, que ha sufrido a lo largo de su historia, de nuestra historia, muchísimos temporales de este tipo que han causado daños incluso a personas, con fallecimiento, algunas de ellas a lo largo del tiempo, seguramente en los próximos años va a sufrir los embates en mayor medida. Por lo tanto, hay que estar preparados y esa es una obligación por parte del Ayuntamiento. Y en ello nos hemos embarcado junto al Gobierno de Canarias, junto a la Universidad de Cantabria, junto a GESPLAN, para hacer todo un sistema de prevención y previsión de temporales marítimos para los próximos años y hemos solicitado ayuda a la Unión Europea a través del programa LIFE, que son medidas de mitigación de los efectos del cambio climático. Esperemos desarrollarlas en los próximos años y que en Garachico la convivencia sea cada vez más segura y los ciudadanos se puedan sentir así, no solo los que viven aquí, sino los numerosos que nos visitan día tras día, por los cuales hay que preocuparse también. Digamos que nos vamos viendo entre prevenir el cambio climático, pero también en prepararnos para asumir las cosas que van a llegar sí o sí. Correcto, es una cuestión que tenemos que saber que a nivel global las Islas Canarias únicamente emiten el 0,07% de las emisiones de CO2. Imaginemos que nosotros en Canarias transitamos hacia un modelo de neutralidad en emisiones de CO2, por tanto es un modelo que tenemos que transitar, pero si los principales emisores de CO2, que son los grandes países, Estados Unidos, Brasil, India,
China, la propia Unión Europea, no, digamos, cumplen lo que viene siendo sus tasas de emisión, las consecuencias del cambio climático en las Islas Canarias van a ser exactamente las mismas. Y aquí introducimos una palabra clave que es la prevención, y es lo que intentamos desde mi grupo de investigación trabajar. Es establecer y diseñar aquellas estrategias fundamentalmente socioterritoriales que nos permitan limitar en la medida de lo posible o reducir los impactos del cambio climático en nuestro territorio. Impactos asociados a precipitaciones intensas, a episodios de calima muy importantes como los que hemos vivido por ejemplo en febrero del 2019 o los últimos más recientes, pero también las olas de calor, los incendios forestales, muchísimos impactos asociados al cambio climático que al final es importante también conocer y decir que los desastres de origen climático en las Islas Canarias son los más frecuentes, son los que más pérdidas a nivel económico han causado, los que más pérdidas en vida han causado y por tanto donde tenemos que establecer todas las estrategias para reducir los riesgos de desastres asociados fundamentalmente a la variabilidad climática. Está incluso contabilizado cuánto nos cuesta, ¿no?, todo lo que esto supone, ¿no? Pues efectivamente lo hemos contabilizado y desde 1996 hasta 2016, por ponerte un ejemplo, 20 años únicamente, los desastres de origen climático en las Islas Canarias han causado más de 600 millones de euros en pérdidas. Por tanto, si nosotros nos proyectamos hacia escenarios futuros donde las consecuencias del cambio climático, donde los impactos van a ser mucho más importantes de lo que lo han sido en la actualidad, nos va a llevar a escenarios de donde las pérdidas seguramente sean muchísimo mayores a los que han acontecido en el pasado. No hay soluciones mágicas que permitan arreglar inmediatamente el problema. Es una carrera de fondo en la que vamos a pasarlo mal. Decir lo contrario sería engañarnos, pero precisamente por eso no podemos rendirnos, porque la alternativa es enfrentarnos directamente con la extinción. Si perdemos la capacidad de ser optimistas, estamos perdiendo la capacidad de creer en el ser humano. Prefiero pensar que tarde o temprano algunos despertaremos, alguien despertará por ahí y convencerá a toda la sociedad para dar los cambios apropiados para ese cambio. Es una cuestión de ahora, ¿no? Que no es una cuestión que sí, que llevamos un montón de tiempo acarreando, pero que es una cuestión de que lo cambiamos ahora, ¿no? No queremos hablar de puntos de retorno, no queremos hablar de nos quedan tantos años, o sea, es una cuestión de ahora, donde cada décima va a marcar una diferencia increíble, sobre la que es complicado hablar de en qué manera específicamente nos va a afectar, pero sabemos que en términos generales va a afectar muchísimo. Estamos hablando de miles de personas que van a tener que emigrar forzosamente de sus casas para poder sobrevivir, estamos hablando de muertes, de genuinamente gente que va a morir por las olas de calor que vamos a tener. Eso es lo que estamos hablando, y que los cambios son ahora, o sea, es empezar ahora para que en 2030 ya tengamos la mayor parte del trabajo hecho, porque si no, es arriesgarnos a un futuro genuinamente desastroso, o sea, extremadamente deprimente. Negar el cambio climático es decir que el mundo nos pertenece, que está aquí por nosotros y no al revés, que el mundo es para nosotros y que no estamos a su servicio, que podemos aprovecharnos de todo lo que nos rodea. Un extractivismo salvaje que supone colocar al hombre en el centro del universo. Es increíble que con la conciencia humana sobre nuestros hombros hayamos hecho esto, que nos burlemos de aquellas personas que nos hablan de lo finito y vulnerable. Los recursos del mundo son limitados. Vivimos el fin de una era en la que hemos saqueado nuestra propia casa, en el que cada vez será más difícil respirar o estar al sol. O le quitamos el pie del acelerador o no habrá más, porque cuando el mundo que viene diga se acabó, nosotros y nosotras también nos acabaremos.